Si estás escuchando esto ahora, hay una razón más profunda de lo que imaginas. Y antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas y dejes tu comentario con la afirmación que abre este proceso. Yo elijo verme bella desde adentro y hacia afuera. Esa frase será la llave que abra la puerta que estás a punto de cruzar. Porque hoy no vamos a hablar de trucos vacíos, ni de fórmulas superficiales para verte atractiva. Hoy vamos a adentrarnos en algo más antiguo, más íntimo, más arquetípico. Algo que Carl Jung comprendió, que la belleza no es un gesto aprendido, sino un estado del alma. Que la verdadera atracción no nace del espejo, sino del inconsciente. Y hay mujeres que lo saben sin saberlo. Mujeres que entran en un lugar y sin hacer nada, todo cambia. La energía se detiene un segundo. Los silencios se vuelven largos. Las miradas se sostienen. Algo en ellas actúa sin pedir permiso. Ese tipo de magnetismo no puede fingirse. No se compra, no se inventa, se recuerda. Porque todas las mujeres llevan dentro una belleza primaria, la del ánima, la del arquetipo femenino, la de la sombra que ha aprendido a danzar en lugar de esconderse. Y esta historia comienza con una mujer llamada Amara. Amara había pasado años buscándose en espejos rotos. Pasaba horas pensando qué ponerse, cómo caminar, cómo hablar, cómo ser percibida. Pero cada intento la hacía sentir más vacía, más falsa, más lejana de esa mujer poderosa que intuía dentro. Un día, agotada de tanta autoexigencia, entró en un pequeño café donde una anciana dibujaba figuras en un cuaderno. La mujer levantó la mirada y la observó con una sonrisa que no necesitaba explicación. «Estás intentando ser bonita», le dijo, «pero aún no has recordado quién eres cuando no estás tratando de agradar». Amara sintió un nudo en la garganta. Esa frase la atravesó como una revelación, porque era verdad. Llevaba años intentando verse bonita, pero siempre desde el miedo, miedo a no ser suficiente. Miedo a ser comparada, miedo a ser invisible. ¿Cómo puedo verme bonita siempre?, preguntó sin pensarlo. ¿Cómo puedo sentirme atractiva sin tanto esfuerzo? La anciana cerró el cuaderno, como si estuviera a punto de revelar un secreto muy antiguo. La belleza femenina no se construye, dijo. Se libera, está atrapada en capas de trauma, vergüenza, exigencia y autoabandono. Pero cuando una mujer recuerda su alma, se vuelve magnética, no por lo que hace, por lo que es. Esa noche Amara no pudo dormir. Era como si esa frase hubiera encendido una luz en su inconsciente. Y es ahí donde comienza el camino, porque quizá tú, como Amara, has sentido alguna vez que por más que te arregles, algo falta. Que te falta ese brillo, esa seguridad, ese misterio. Y te preguntas qué más puedes hacer para verte bonita. Pero la verdad es esta, no te falta nada, solo te falta retornar. Jung decía que el ánima, la esencia femenina, brilla cuando una mujer deja de actuar desde el ego y comienza a expresarse desde el alma. Y para eso necesitas algo que no se compra, no se aprende en TikTok y no viene en tutoriales. Necesitas presencia interna, porque la mujer que se ve bonita siempre no es la que tiene el mejor maquillaje, ni la piel más perfecta, ni el cuerpo más simétrico. Es la mujer que está presente en sí misma. La que no se abandona cuando siente miedo. La que respira su emoción en lugar de reprimirla. La que encarna su sombra en lugar de esconderla. La que camina con la suavidad de quien no compite. La que mira como si supiera un secreto que nadie más puede descifrar. La mujer que se ve bonita siempre es la que se habita. Y eso nos lleva a la primera revelación profunda. La atracción femenina es espiritual antes que física. Es energía, es vibración, es inconsciente, es la manera en la que tu alma se derrama por tu cuerpo. Cuando una mujer está desconectada, se siente tensa, rígida, ansiosa, como si estuviera permanentemente en modo alerta. Su energía no fluye, no magnetiza, no atrae, empuja. Pero cuando una mujer regresa a su naturaleza, la energía cambia, y los demás lo perciben sin saber por qué.
Amara comenzó a descubrir esto cuando, días después, volvió al mismo café. La anciana ya no estaba, pero en la mesa encontró un pequeño papel doblado. Tenía escrita una frase: lo femenino no busca, se convierte. Esa frase se quedó grabada en su mente como un eco, y quizá tú también lo estás sintiendo ahora, porque aquí está el secreto que nadie dice. Las mujeres más bellas no son las que se buscan a sí mismas, son las que se encuentran. Y cuando se encuentran, algo en su cuerpo lo sabe. El rostro se suaviza, los ojos cambian de brillo, la postura se vuelve menos defensiva y más abierta, la respiración se vuelve más profunda, las palabras se vuelven más lentas, más sentidas. Eso es belleza, eso es lo que atrae, y eso es lo que sucede cuando despiertas tus arquetipos internos. La reina, cuando te permites ser soberana sin pedir permiso. La hechicera, cuando te vuelves intuitiva, misteriosa, magnética. La amante, cuando habitas tu cuerpo como un templo y no como una evaluación. La doncella, cuando recuperas la ligereza, la frescura, la inocencia. La sabia, cuando tus silencios tienen más poder que cualquier opinión. Jung explicaba que estos arquetipos no son fantasías, son fuerzas internas que moldean nuestra energía, nuestra presencia y nuestra forma de relacionarnos. Cuando están dormidos, la mujer vive reaccionando. Cuando están despiertos, la mujer irradia. Y quizá tú no lo has notado aún, pero dentro de ti hay voces femeninas ancestrales esperando ser despertadas. Pero antes de seguir, necesito decirte algo crucial. La belleza que estás buscando afuera solo florecerá cuando derritas la armadura interna. Esa armadura hecha de ¿y si no soy suficiente? ¿Y si me comparan? ¿Y si me rechazan? ¿Y si no le gusto a nadie? Todas esas preguntas nacen del ego herido. Y no hay belleza verdadera en el ego. La belleza verdadera nace en el alma, en la sombra integrada, en el inconsciente que ya no necesita esconderse. Amara descubrió esto una tarde, cuando se miró al espejo sin maquillaje, sin filtros, sin correcciones, y por primera vez no buscó defectos, miró más profundo, atravesando la superficie, y se encontró con su niña interna llorando porque nadie la miraba, con su adolescente intentando encajar, con su versión adulta creyendo que debía ser perfecta para ser amada, con todas sus máscaras cayendo una por una, y al verlas no las rechazó, las abrazó. Ese fue el momento exacto en el que comenzó a verse más bonita, porque la belleza nace cuando dejas de luchar contra ti. Y eso es lo que quiero que escuches hoy. No necesitas volverte perfecta, necesitas volverte real. Jung decía que la sombra es la fuente de toda transformación. Cuando una mujer integra su sombra, su energía cambia de frecuencia, porque ya no vive desde la inseguridad, sino desde la autenticidad. Y la autenticidad es sexy, la autenticidad es magnética, la autenticidad es bella. Hay mujeres que pueden no ser consideradas perfectas, pero tienen algo que no se puede explicar, algo que te hace girar la cabeza cuando entran a un lugar. Ese algo es la sombra integrada, esa es la belleza del alma. Y tú también la llevas dentro, la llevas en cómo te ríes cuando no piensas en cómo deberías reír, en cómo caminas cuando no estás tratando de caminar bonito, en cómo miras cuando te sientes segura sin razón lógica, en cómo brillas cuando hablas de algo que amas, en cómo respiras cuando estás presente en tu cuerpo, en cómo vibras cuando te das permiso de ser tú. Ese es el camino que estás a punto de recorrer, porque aquí no vas a aprender a buscar belleza, aquí vas a aprender a recordarla, como Amara, como todas las mujeres que vuelven a sí mismas, como tú, que estás escuchando este mensaje, porque tu alma ya está lista. Y mientras sigues mi voz, quiero que te quedes con esto. La belleza que atrae no nace en el rostro, nace en la energía. Y la energía femenina comienza a despertar cuando una mujer deja de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Amara despertó aquella mañana con una sensación extraña en el cuerpo. No era tristeza, no era ansiedad,
Era una especie de vibración interna que no sabía nombrar, como si algo se hubiera movido en su inconsciente durante la noche, como si una puerta hubiera comenzado a abrirse desde adentro. Y tú también podrías estar sintiéndolo ahora. Ese temblor suave, esa incomodidad luminosa, ese algo que te dice que estás entrando a un territorio nuevo. Un territorio donde la belleza ya no se mide por la forma, sino por la profundidad. Donde ser atractiva no depende de estándares externos, sino de tu relación contigo misma. Donde el magnetismo no es un acto, sino un estado. Ese era el territorio que Amara estaba empezando a cruzar sin darse cuenta. Cuando se levantó, caminó hacia el espejo casi por inercia, pero esta vez no buscó defectos, ni hizo inventario de lo que debía corregir. Esta vez se observó de forma diferente, como si no estuviera mirando su rostro, sino a la mujer detrás del rostro, y algo la sorprendió. Por primera vez en mucho tiempo, se vio, no como una imagen, no como una apariencia, no como una figura, sino como una presencia. Y su mente recordó aquella frase de la anciana: lo femenino no busca, se convierte. Mientras se repetía esas palabras, algo comenzó a revelarse dentro de ella, que la forma más profunda de belleza nace cuando una mujer deja de esperar aprobación y empieza a reconocerse desde su centro. Porque la energía femenina no necesita validación externa para florecer, necesita pertenencia interna. Y en ese momento, Amara sintió algo parecido a una segunda piel, una suavidad, una calidez, una especie de contención propia. Fue la primera vez que entendió que la belleza no era algo que debiera lograr, era algo que debía permitir. Pero permitir no es fácil. Permitir implica soltar la vigilancia, soltar el control, soltar la máscara de estoy bien que tantas mujeres han aprendido a usar para sobrevivir en un mundo que exige perfección, pero teme lo femenino verdadero. Jung decía que la mujer que no integra su sombra vive atrapada en un personaje, una versión superficial de sí misma, una identidad creada para encajar, complacer, gustar, evitar el rechazo. Pero esa versión nunca es hermosa, porque no está viva, es una máscara vacía. La belleza aparece cuando la máscara cae, y esa sería la siguiente revelación de Amara. Salió de casa con una sensación distinta. Su paso era más lento, más consciente, más conectado, y mientras caminaba, comenzó a notar algo que antes pasaba desapercibido: la forma en que la gente la miraba. No era una mirada invasiva. No era una mirada crítica, era una mirada de curiosidad silenciosa. Esa curiosidad que surge cuando alguien cambia su vibración. Así funciona el inconsciente humano. La energía no se ve, pero se percibe. No se toca, pero se siente. No se explica, pero se reconoce. Y Amara estaba comenzando a emitir una energía diferente. En el autobús, una niña pequeña la miró con una sonrisa tímida. En una tienda, un hombre bajó la voz al hablarle, casi sin querer. En una cafetería, una mujer se le quedó viendo como si la conociera de antes. Nada extraordinario, nada exagerado, solo señales sutiles del mundo respondiendo a su presencia. Porque cuando una mujer empieza a habitarse, el mundo lo nota primero que ella. Eso sucede cuando la energía femenina despierta, sin esfuerzo, sin estrategia, sin buscarlo. Pero este despertar trae consigo un movimiento profundo en el inconsciente, un reacomodo interno, un reordenamiento de fuerzas arquetípicas. Es como si la reina comenzara a tomar su trono interno, como si la hechicera abriera sus ojos ocultos, como si la sabia encendiera una lámpara en la oscuridad, como si la amante respirara dentro del cuerpo por primera vez en años. Y cada arquetipo trae un aroma, un gesto, un magnetismo. Ese día, Amara sintió que algo de la hechicera comenzaba a moverse en ella. No en un sentido superficial, sino espiritual. Una especie de claridad intuitiva, un brillo suave en los ojos, una sensación de conexión con algo más grande que ella misma. Como si su energía estuviera diciendo: estoy aquí, ya no me abandono,
Y en ese exacto momento, empezó la transformación que ella no sabía que estaba buscando. Pero toda transformación profunda viene acompañada de resistencias, dudas, sombras que piden ser vistas. Apenas llegó a casa, una voz interna comenzó a susurrar: no eres suficiente, no eres tan bonita, no estás cambiando nada, no te ilusiones. Esa voz, fría y firme, venía de un lugar muy antiguo. No era ella, era la sombra. La sombra femenina guarda todas las frases que una mujer ha escuchado alguna vez: críticas, comparaciones, burlas, comentarios crueles, exigencias imposibles, expectativas sociales. Y cuando una mujer empieza a despertar su belleza interna, la sombra siempre aparece para intentar arrastrarla de vuelta consigo. Pero aquí está lo que Jung decía: la sombra no es enemiga, la sombra es mensajera, y Amara no lo sabía aún, pero estaba a punto de recibir su mensaje. Se sentó en la orilla de su cama, respiró profundo y dejó que la voz hablara. Esta vez no la rechazó, no la ignoró, no la tapó con afirmaciones vacías. Simplemente la escuchó con honestidad, y la voz le dijo: tengo miedo. Ese era el verdadero núcleo, no era inseguridad, era miedo, miedo a brillar, miedo a ser vista, miedo a ser suficiente, miedo a ser hermosa, porque ser hermosa implica habitarse, sostenerse, mostrarse, no esconderse más. Y Amara comenzó a llorar, no de tristeza, sino de liberación, porque por primera vez estaba escuchando el miedo sin huir, y esa simple acción la hacía más bonita. El alma femenina se vuelve más bella cada vez que una mujer se dice la verdad. Y la verdad es que la mujer que teme ser vista es la misma mujer que desea profundamente ser vista. No por todos, sino por sí misma. Amara atravesó ese llanto como quien se sumerge en un río sagrado, y cuando terminó, algo en ella se había ablandado, se había vuelto más suave, más humana, más real. Esa es la suavidad que atrae, esa es la vulnerabilidad que magnetiza, esa es la belleza que transforma, porque la mujer que se permite sentir se vuelve irresistible, no por lo que muestra, sino por lo que libera. Esa noche, Amara soñó con la anciana. En el sueño, la mujer dibujaba una figura de una mujer rodeada de luces, y le dijo: verte bonita siempre no es la meta es verte viva. Amara despertó con esa frase grabada en el pecho, y comprendió algo esencial. La belleza femenina es la expresión física de un alma que se siente segura dentro del cuerpo. Tu rostro cambia cuando tu alma descansa. Tu mirada cambia cuando ya no te comparas. Tu sonrisa cambia cuando no te juzgas. Tu energía cambia cuando te eliges. Tu presencia cambia cuando vuelves a ti. Ese es el verdadero truco para verte bonita siempre. La belleza no es una construcción, es una consecuencia de la mujer que ya no se esconde, de la mujer que ya no se abandona, de la mujer que ya no se exige ser otra, de la mujer que ya no se mira desde la crítica, sino desde la reverencia. Y antes de dormir, Amara hizo algo que nunca había hecho. Se acercó al espejo, no para evaluarse, sino para agradecerse, para mirarse como se mira a alguien amado, para sostener su propio reflejo con una ternura que le había negado por años. Y eso cambió todo, porque una mujer que se mira con cariño cambia de energía, y una mujer que cambia de energía cambia de belleza, y una mujer que cambia de belleza cambia su destino. Ese fue el verdadero inicio del proceso, no el maquillaje, no la ropa, no los trucos, sino la relación con su alma. Y mientras te cuento esta historia, también quiero decirte algo a ti. No te imaginas lo bonita que puedes volverte cuando dejes de exigirte perfección y comiences a darte presencia. No te imaginas lo atractiva que eres cuando habitas tu cuerpo sin culpa. No te imaginas el magnetismo que desprendes cuando dejas de compararte. No te imaginas lo poderosa que te vuelves cuando tu energía descansa y tu alma respira. La mujer que quieres ser no está lejos. Está debajo de las capas que te han hecho pensar que no mereces ser vista. Pero estás volviendo a ti,
Poco a poco, con cada palabra que escuchas, con cada verdad que sientes, con cada sombra que abrazas. Y cuando una mujer vuelve a sí misma, nada puede detener su belleza. La historia de Amara apenas empieza, la tuya también. Amara comenzó a despertar ese día con una nueva sensación. No era euforia, no era confianza absoluta, no era un cambio radical. Era algo más sutil, como cuando se abre una ventana apenas unos centímetros y el aire fresco entra por primera vez después de mucho tiempo. Ese tipo de cambios son los verdaderos, los que no hacen ruido, los que no se anuncian, los que simplemente comienzan a respirarse. Y mientras el sol entraba por la cortina, Amara se dio cuenta de que había pasado años intentando verse bonita desde la superficie, sin saber que la verdadera belleza comienza en lo invisible. Porque así como la raíz sostiene a la flor, lo invisible sostiene lo visible. Lo que nadie ve es lo que más te embellece. Ese día tenía una reunión importante, pero no se preparó con la ansiedad habitual. No eligió ropa pensando en cómo la juzgarían, ni se maquilló como quien intenta esconder su cansancio. Esta vez se arregló de otra manera desde adentro. Respiró, centró su energía, sintió su cuerpo. Se trató como si fuera un templo, no un proyecto, no una tarea, un templo. Y en ese gesto tan simple, algo profundo se activó. Mientras se peinaba, recordó las palabras de la anciana en el sueño. La meta no es verte bonita, la meta es verte viva. Y esa frase le cambió el gesto. Su rostro se suavizó, sus hombros bajaron, su mirada dejó de buscar aprobación y comenzó a llenar el espejo de una luz completamente diferente. Es que cuando una mujer se trata con respeto, el cuerpo se entera. Cuando una mujer se habla con amor, los ojos brillan. Cuando una mujer se elige con autenticidad, la presencia se vuelve más magnética. Lo que vino después sería una de las revelaciones más importantes de su vida. Al salir de casa, todo a su alrededor parecía tener una nueva textura. Las personas la miraban con más atención. Los movimientos del mundo eran más lentos, más armónicos, como si ella hubiera cambiado de frecuencia y la realidad estuviera respondiendo a esa nueva vibración. Y aquí está algo que no siempre se dice, pero toda mujer sabe cuando lo vive. Cuando tú cambias, el mundo cambia su manera de verte. La forma en que entras a un lugar altera la atmósfera. La energía que llevas en el pecho determina la energía que recibes. La intensidad de tu presencia amplifica o reduce la presencia de los demás. No es magia, no es suerte, es psicología profunda, es inconsciente colectivo. Carl Jung lo decía: cuando una mujer se vuelve consciente de su interior, se convierte en una fuerza psíquica. No importa cómo luzca, no importa si lleva maquillaje o no, no importa si su cuerpo es perfecto o imperfecto, la psique es más poderosa que la apariencia. Y esa es la razón por la que algunas mujeres, sin esfuerzo aparente, son inolvidables. Su energía precede a su cuerpo, su alma entra antes que sus pasos, su esencia habla antes que su voz. En la reunión, Amara sintió algo completamente nuevo. Ya no estaba actuando, ya no estaba interpretando la versión de sí misma que creía más aceptable. Estaba siendo ella. Y esa autenticidad tenía peso, tenía forma, tenía presencia. Mientras hablaba, una compañera la miraba con admiración. Un hombre del equipo bajó la mirada con respeto al escucharla. Alguien más le preguntó su opinión como si su palabra tuviera un valor especial, y lo tenía. La mujer que se pertenece a sí misma es una presencia poderosa. La mujer que ya no mendiga aprobación se vuelve autoridad. La mujer que se habita es la mujer que lidera, y esa fuerza interna es tremendamente atractiva. Pero aquí viene la parte más profunda. Lo atractivo no nace del exterior, sino del equilibrio entre el ánima y la sombra, entre lo luminoso y lo oscuro, entre lo suave y lo firme, entre lo visible y lo oculto. Eso es belleza, eso es magnetismo, eso es profundidad femenina. Al regresar a casa después de aquel día intenso, Amara se sintió extrañamente cansada. No un cansancio físico,
sino un agotamiento emocional, como si hubiera empujado una puerta muy pesada y finalmente hubiera logrado abrirla. Y así era. Había cruzado un umbral invisible, pero como todo viaje iniciático, el paso siguiente no sería luminoso, sería oscuro, innecesario. Apenas se tumbó en la cama, una oleada de emociones la atravesó. No sabía si estaba triste o aliviada, no sabía si quería llorar o reír, no sabía si estaba avanzando o desmoronándose, pero algo dentro de ella susurró: esto también es belleza, porque verte bonita siempre no significa verte radiante siempre, significa verte verdadera siempre. Y lo verdadero incluye luz, pero también incluye sombra. Explicaba que la sombra femenina es la guardiana de la autenticidad. Mientras la sombra esté reprimida, una mujer vive en superficialidad, vive fingiendo, vive protegiéndose del mundo. Pero cuando la sombra comienza a integrarse, nace una nueva versión de ella. Una versión más honesta, más profunda, más magnética. Esa noche, Amara cerró los ojos y dejó que la sombra hablara. Y lo que escuchó no era maldad, ni oscuridad destructiva, ni vergüenza. Lo que escuchó fue dolor, ese dolor antiguo que se acumula cuando una mujer ha sido juzgada, comparada, criticada, exigida, ignorada o usada. Ese dolor que hace que tantas mujeres se desconecten de sí mismas, de su cuerpo, de su belleza, de su energía, y las lágrimas comenzaron a caer sin permiso, lágrimas calientes, densas, silenciosas, lágrimas que sabían a resignación y a renacimiento al mismo tiempo, lágrimas que no pedían ser detenidas. En medio de ese llanto, Amara sintió una presencia interna diferente. No era la reina, ni la hechicera, ni la amante. Era la niña interior, esa parte vulnerable que lleva esperando por años que alguien la sostenga, la cuide, la mire, la elija. Y la verdad es que esa niña interior es la raíz de la belleza femenina, porque cuando una mujer abraza a su niña interna, su rostro se suaviza. Cuando la protege, su mirada se vuelve más luminosa. Cuando la valida, su energía se vuelve más cálida. Cuando la honra, su presencia se vuelve más atractiva. La mujer que cuida a su niña interior se vuelve magnética sin intentarlo, porque la ternura siempre ha sido un acto de poder. Amara se abrazó a sí misma, literalmente, como si fuera otra persona. Y ese gesto tan simple, tan humano, tan vulnerable, cambió su energía inmediatamente. Porque una mujer que se sostiene es irresistible, no por fragilidad, sino por fuerza emocional. Y entonces entendió algo esencial: mi belleza no depende de cómo luzco, depende de cómo me trato, depende de cómo hablo conmigo misma cuando me equivoco, depende de cómo me miro cuando me siento insegura, depende de cómo me abrazo cuando tengo miedo, depende de cómo me sostengo cuando el mundo se vuelve pesado. Porque la mujer que se ama en su sombra, brilla en su luz. A la mañana siguiente despertó distinta, no más perfecta, no más radiante, no más bonita según estándares externos, pero sí más conectada, más presente, más viva. Y eso se notaba. Abrió la ventana y dejó entrar la luz. Sintió el aire tocar su piel. Se miró en el reflejo del cristal y algo en su expresión había cambiado. Ya no era una mujer que buscaba belleza, era una mujer que empezaba a encarnarla, porque la belleza verdadera no es un objetivo, es una consecuencia. La consecuencia de una mujer que vuelve a sí misma, la consecuencia de una mujer que honra su alma, la consecuencia de una mujer que integra su sombra, la consecuencia de una mujer que se ama incluso cuando no se siente suficiente. Ese día, al salir a la calle, el mundo volvió a responderle. Personas que antes no la miraban ahora la veían. Conversaciones pequeñas se volvían intensas. Pequeños gestos se volvían conexiones. Su presencia tenía un peso, un espacio, una vibración distinta. Y Amara lo sintió, estaba entrando en una fase nueva de su vida. Una fase donde la belleza ya no era una preocupación, era una fuerza suave, pero indomable. Una fuerza invisible, pero perceptible, una fuerza femenina, pero ancestral, y mientras caminaba,
Algo dentro de ella susurró: no tengo que esforzarme para ser bella, tengo que permitirme ser yo. La transformación acababa de comenzar, y lo más profundo aún estaba por venir. Cuando entiendes que verte bonita no es un objetivo, sino una consecuencia natural de cómo gestionas tu mundo interno, algo extraordinario ocurre. Deja de importarte la opinión de los demás y empiezas a brillar de una manera que no puede ser fabricada ni imitada. Y en este punto final, quiero llevarte hacia el cierre más importante de todo este viaje. La belleza verdadera no es un acto, es una presencia. Una mujer que se siente bien consigo misma irradia algo que ninguna técnica cosmética puede replicar. Porque la belleza, desde la perspectiva de Carl Jung, no surge del espejo, surge del inconsciente que sostiene tus gestos, tus decisiones, tu energía, tu modo de entrar a un lugar, tu postura, tu tono, la forma en que hablas contigo misma cuando nadie te escucha. Y por eso, el último tramo de este camino no se trata de lo que haces hacia afuera, sino de lo que ya no permites dentro. Piensa en la versión de ti que sabe lo que vale. Esa mujer no ruega, no persigue, no compite, no mendiga migajas de atención. No se siente amenazada por otras mujeres, porque ella sabe que su belleza no depende de comparaciones. Sabe que su valor proviene de una profundidad que ninguna otra puede copiar. Esa es la mujer que Jung describe como alguien que ha integrado su sombra, que no reprime su fuerza, su intuición ni su vulnerabilidad, sino que las convierte en herramientas que embellecen su forma de existir. Mírate a ti misma en este momento, sin maquillaje, sin filtros, sin adornos. Pregúntate: ¿cuánta energía pierdo intentando ser algo que no necesito ser? ¿Cuánta fuerza se me escapa cada vez que me critico frente al espejo? ¿Cuánta belleza se apaga cuando me comparo? Esa es la energía que vamos a recuperar ahora, porque la belleza no se crea desde el esfuerzo, sino desde la liberación. Imagina por un instante que ya no te juzgas por lo que otros piensan, que ya no te atormenta si eres suficiente o si alguien te va a elegir. Piensa cómo caminarías, cómo hablarías, cómo mirarías, cómo reirías, si de verdad entendieras que no tienes nada que demostrar. ¿Lo sientes? Ese alivio que aparece en tu pecho es belleza pura, porque belleza es presencia. Belleza es paz. Belleza es saber que perteneces al lugar en el que estás. Jung decía que cuando una mujer se conecta con su inconsciente femenino profundo, con ese aspecto casi sagrado que lleva dentro, aparece una cualidad llamada luminosidad. Es un brillo que no viene del exterior, sino de un centro interno que ha dejado de huir. Y esa luminosidad es la que hace que una mujer se vea bonita incluso en sus días más simples, incluso cuando no está arreglada, incluso cuando no está intentando impresionar. Porque no es un brillo para los ojos, es un brillo para el alma. Déjame llevarte a un escenario importante. Imagina que entras a una habitación donde hay muchas mujeres arregladas, perfectas, producidas. Y tú llegas con naturalidad, con serenidad, con un aura que no compite, con una calma que corta el ruido. La verdad es que todas las miradas se giran hacia ti, no por tu ropa, no por tu peinado, no por tu maquillaje, sino por cómo se siente estar cerca de ti. Eso es belleza. Y lo más poderoso, esa presencia no requiere esfuerzo, solo requiere autenticidad emocional. Pero para llegar ahí, tienes que renunciar a una costumbre que te ha robado belleza durante años, la necesidad de aprobación. Cada vez que buscas validación afuera, tu belleza interna se encoge. Cada vez que esperas una opinión que confirme si eres atractiva o no, entregas tu poder. Cada vez que dudas de ti, tu luz se debilita, y no porque seas débil, sino porque estás buscando en el lugar equivocado. La mirada más importante no viene de ninguna otra persona, viene de ti. Cuando te miras con suavidad, con compasión, con paciencia, algo dentro de ti empieza a alinearse. Y esa alineación se nota en tu piel, en tu postura, en tu forma de conectar. Jung hablaba de esto como la reconciliación con la sombra. Es decir,
Aceptar tus partes rotas, tus historias, tus miedos, tus cicatrices, y aún así decirte, así me quiero, así me acepto, así brillo. Esa aceptación profunda te vuelve magnética, te vuelve interesante, te vuelve misteriosa, te vuelve inolvidable, porque una mujer que se siente suficiente transmite una estabilidad que es extremadamente atractiva a los ojos de los demás y, más importante, a los ojos de ella misma. Si hoy quieres verte bonita siempre, no busques el truco rápido, ni el consejo superficial, ni el maquillaje perfecto. Busca volver a ti, busca escucharte, busca honrarte, busca ser la protagonista de tu propia energía, porque cuando tú te sientes bien, realmente bien, el mundo lo nota. Jung decía que lo que niegas te somete, pero lo que aceptas te transforma. Así que acepta tu historia, acepta tus errores, acepta tu proceso, acéptate tal como eres mientras creces hacia lo mejor que puedes ser. Esa aceptación te va a embellecer más que cualquier técnica externa que puedas encontrar. Imagina despertar mañana, mirarte al espejo y no sentir crítica sino orgullo, no sentir comparación sino gratitud, no sentir presión sino comprensión. Imagina caminar por la calle sin preocuparte por si alguien te mira, porque tú ya te ves. Imagina arreglarte para disfrutarlo tú, no para demostrarlo a otros. Imagina sentir que eres suficiente incluso en tus días normales. Esa mujer existe, está dentro de ti, esperando a que la dejes salir, que la dejes hablar, que la dejes expresarse. No necesita aprobación, no necesita perfección, no necesita validación, solo necesita libertad. Y cuando tú le das esa libertad, cuando por fin entiendes que tu valor no se negocia, tu belleza se vuelve inquebrantable. Una belleza que no envejece, que no se marchita, que no depende del maquillaje del momento. Una belleza que nadie puede quitarte, porque nace desde un lugar al que solo tú tienes acceso, tu interior más auténtico. Ahí está tu poder, ahí está tu belleza, ahí estás tú, y eso, créeme, es más atractivo que cualquier truco externo que hayas conocido en tu vida. Porque cuando una mujer irradia desde dentro, el mundo entero lo siente.